Bien, continuamos con nuestros estudios introductorios de los libros proféticos de nuestra Biblia, y ahora nos toca hablar un poco acerca del profeta Zacarías. El profeta Zacarías, que ejerce su ministerio desde el 520 hasta el 518. Un tema muy importante en este libro es que Dios es un Dios que está siempre guiando la historia. O sea, Él no está ajeno a nuestras vidas, Él no está ajeno a lo que está sucediendo en nuestro entorno físico. Y aunque pareciera o pudiéramos pensar que Dios no está ahí, Dios siempre realmente está guiando la historia para llevar a cabo sus propósitos y sus planes. Acerca de Zacarías, de este profeta o este libro profético, en primer lugar tenemos que decir que hay varios comentaristas, la mayoría de hecho, que piensan que este libro no pertenece a un solo profeta, a un solo autor. Es algo parecido a lo que sucede con Isaías. Recuerdan que cuando veíamos acerca de Isaías, veíamos que los exegetas o los eruditos han identificado probablemente 3 autores del libro de Isaías. Bueno, aquí con Zacarías es probable que sean 2. Del capítulo 1 al capítulo 8 se le atribuye a Zacarías, pero a partir del capítulo 9 hasta el 14, las diferencias en cuanto al contenido, el estilo, el propósito, quizás la intención que aparece en esos textos, pareciera un tanto distinta al del primer Zacarías, pero aún así no debemos de olvidar que sigue siendo un libro y que Dios tiene cuidado de su palabra, y realmente hay semejanza, en cierta manera todo el libro está conectado, aunque no podemos negar tampoco la autoría o por decirlo de alguna otra manera, la imaginación con la que cada autor utiliza para dar su mensaje. Entonces, en cierta manera son distintos, pero a la vez guardan una unidad. Acerca de este libro, debemos decir que el libro de Zacarías es probablemente de los libros proféticos más difíciles de interpretar, sobre todo por las imágenes que maneja, por el lenguaje que utiliza Zacarías. De hecho, ya nos vamos a topar aquí con Zacarías con un indicio de lo que va a ser la literatura apocalíptica. Podemos decir en cierta manera que Zacarías empieza a manejar lo que vendría siendo una preapocalíptica. La literatura apocalíptica surge a partir del siglo II antes de Cristo y se termina hasta el siglo I después de Cristo. Entonces, en ese periodo la literatura apocalíptica florece, surge y tiene la mayor parte de sus obras en esa época del siglo II antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Zacarías es antes de esa época. Entonces, los indicios que vemos aquí en Zacarías acerca de ese tipo de literatura apocalíptica, digamos que es lenguaje pre-apocalíptico, antes de la apocalíptica. Ya cuando nos metamos un poco, por ejemplo, en Daniel, en Daniel vamos a tocar este aspecto de la literatura apocalíptica porque es importante para interpretar ese libro de este profeta Daniel. Bien, al igual que Ezequiel y que Daniel, Zacarías utiliza muchas imágenes, ¿verdad? Muchas figuras, muchos símbolos, y habla acerca sobre todo de temas escatológicos. Entonces, cuando nos referimos a la escatología, nos referimos a la primera venida de Cristo y a la segunda venida de Cristo, desde el punto de vista de los profetas. Entonces, Zacarías va a utilizar estos términos para referirse a esa era escatológica, y en cierta manera su manera de hablar o de escribir va a ser un poco complicada de entender para nosotros. Dentro de los profetas menores, Zacarías es el más extenso de todos ellos, es el más largo, por así decirlo, de los profetas menores. A ver, en la época en la que vive Zacarías, como mencionamos en el video anterior, realmente es muy parecida a la época de Ageo. De hecho, los dos profetas ejercen sus ministerios en periodos muy similares. El ministerio de Zacarías comienza un poquito antes de que termine el ministerio de Ageo, o al menos el ministerio que tenemos en la Biblia ahí identificado como el tiempo en el que estuvo Ageo ministrando. Entonces, Zacarías comienza un poco antes del último discurso de Ageo que aparece en su libro. Esdras va a mencionar a estos dos profetas como profetas que estuvieron ayudando en la reconstrucción del templo. Entonces, el pasaje que aparece en Esdras y la imagen, o las fechas más bien que aparecen aquí en Zacarías, coinciden bastante. Entonces, podemos delimitar la época de Zacarías fácilmente del 520 al 518. Aparte, no es tan difícil porque el mismo libro de Zacarías nos va a mencionar ahí las fechas o las épocas en las que él estaba ejerciendo su ministerio. Entonces ejerce su ministerio en esta época. Así que pues podemos decirlo
Como ya lo hablamos en el video anterior, como es la misma época que la de Ageo, básicamente es la misma época, es lo mismo. Los judíos han regresado del destierro y empiezan a reconstruir el templo, pero se dan cuenta que no tienen los recursos necesarios para hacerlo, entonces prefieren gastar sus recursos para reconstruir sus casas y dejar el templo para una edificación posterior. Y entonces es cuando el profeta Ageo les va a decir a ellos, porque lo más importante primero es Dios, y después que una vez que ellos le den a Dios lo primero en sus vidas, entonces en todo lo demás Dios los iba a bendecir. Entonces es la misma época. Zacarías va a hablar también de esta reconstrucción del templo, pero Ageo va a ser el que va a hablar más acerca de esta reconstrucción del templo. Zacarías se va a enfocar más en el siguiente aspecto, en el aspecto de la restauración escatológica. O sea, para los dos profetas les interesaba esto, el asunto de que una vez que han regresado del exilio, entonces ven que tienen que reedificar sus casas, ven que tienen que reedificar el templo, pero también ellos, precisamente animados por las profecías de los profetas anteriores, entonces ellos empiezan a imaginarse que ya viene la era escatológica, ¿verdad? El día en cuando regresará o vendrá Dios para liberarlos a ellos, aunque ellos nos vamos a dar cuenta en el Nuevo Testamento que ellos esperaban un Mesías guerrero, pero finalmente viene un Mesías totalmente diferente al que ellos esperaban, aunque los profetas ya habían dicho, como Isaías por ejemplo, que este Mesías iba a ser un siervo sufriente. Bien, Ageo y Zacarías van a manejar los dos temas, la reconstrucción del templo y el asunto de estos tiempos escatológicos, pero Ageo se va a enfocar más en lo primero, en la reconstrucción del templo, mientras que Zacarías va a hacer demasiado énfasis en la era escatológica, que de hecho para Zacarías él ya pensaba o en su mente era algo inminente, era algo que estaba a la vuelta de la esquina, el asunto de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente ellos lo vean como un Mesías. En este aspecto, Zacarías está influenciado por Isaías y por Ezequiel, aunque no por eso debemos decir que no tenía imaginación, al contrario, sino él va a utilizar palabras de estos profetas de Isaías y de Ezequiel, y él mismo va a manejar el mensaje, va a elevar su propio sentido, sus propias figuras también para utilizarlo, para dar el mensaje a los que estaban ahí, a los que habían regresado del retorno. Entonces, Isaías en cierta manera está muy influenciado, Zacarías está muy influenciado por Zacarías y Ezequiel. Vamos acomodando al profeta en esta línea cronológica. Nos vamos a dar cuenta que ejerce su ministerio en la misma época de Ageo, ¿verdad? Un ministerio un poco más largo, dijimos que el de Ageo probablemente de 3 a 4 meses, aunque pudo haber sido más tiempo. Zacarías un ministerio de unos 2 años, que es lo que está registrado en la Biblia. Seguramente también quizás un ministerio más grande, pero los mensajes que están contenidos solamente están contenidos en esos 2 años. Entonces nos damos cuenta que en la época de Ageo y Zacarías, el imperio más poderoso ya no es Babilonia, ¿verdad? Ya el imperio más poderoso ahora es Persia, que fue el que permitió que los judíos regresaran a su tierra. Acerca del autor, pues lo único que nos dice la Biblia es que era hijo de Berequías y que era nieto de Ido. El asunto aquí de que se mencione hasta su abuelo ha hecho pensar a algunos que se trata de Ido, un sacerdote que regresa con Zorobabel, que se menciona ahí en Nehemías 12:4. Entonces, pensando en esto, algunos llegan a concluir que Zacarías también pertenecía a la casta sacerdotal, entonces tenía este doble llamamiento, por decirlo de alguna manera, sacerdote y profeta, aunque debemos decir que no podemos decir a ciencia cierta o decir que el 100% seguro que Zacarías era sacerdote. Muy probablemente lo era, muy probablemente descendía de familia sacerdotal y él también lo era sacerdote, pero tampoco podemos decir que totalmente seguro que era sacerdote. Acerca de su nombre significa Jehová recuerda. ¿Y a quién le está hablando Zacarías? Bueno, a los judíos que regresaron del exilio, a los que están en Palestina, y a ellos a los que Zacarías les está hablando. Por un lado, reconstruir el templo, pero por el otro lado, profetizar sobre esta era escatológica cuando finalmente Dios vendría y haría un nuevo pueblo. Propósitos, como les he dicho, animar a la reconstrucción del templo. Otro propósito muy importante en Zacarías es que el pueblo debería vivir en santidad. Vidas reconstruidas darían como resultado un templo reconstruido, pero lo importante era la vida personal. Dar información específica acerca de la primera y la segunda venida de Cristo, algo muy importante o algo que aparece en Zacarías de una manera muy, muy natural y bastante marcada. Podemos decir algo que caracteriza este libro,
es que bastantes de sus profecías están utilizadas en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis basa muchas de sus figuras, basa mucho de su mensaje, precisamente en este profeta, en el profeta Zacarías. De hecho, también Jesucristo, en sus discursos escatológicos que aparecen ahí en los evangelios, podemos decir que de alguna manera están conectados con estas imágenes de Zacarías, quizás no de una manera tan directa, pero sí de alguna manera utiliza imágenes así como utiliza Zacarías. Pero realmente fue Juan, en el libro de Apocalipsis, quien más utiliza este libro de Zacarías. Entonces, un tip, ¿verdad? Si queremos entender bien el libro de Apocalipsis, primero tenemos que entender bien todo lo que se escribió antes que el Apocalipsis. Y algo muy importante es entender los profetas, porque Apocalipsis toma muchas de sus imágenes de los profetas, de Zacarías, de Daniel, Ezequiel, Isaías, ¿verdad? Entonces, es importante para entender Apocalipsis, entender también a los profetas que escribieron antes que ese libro de Apocalipsis. Acerca del mensaje de Zacarías, a nosotros en una primera lectura nos puede parecer un libro bastante difícil y bastante complicado, porque de hecho no sigue como una línea cronológica, no sigue un flujo lineal de pensamiento, como que Zacarías avanza y luego retrocede y está así, y es parte de lo que Zacarías quiere hacer con su mensaje, porque es como la historia de nuestras vidas, que no siempre son así definidas, ¿verdad? No siguen un mismo patrón, pero aún así, aunque nuestras vidas pudieran ser que no llevan un patrón y que no siempre son cíclicas, Zacarías nos demuestra que Dios siempre está al cuidado de los suyos, ¿verdad? Y que Él está guiando la historia para finalmente llevarla o guiarla a la conclusión a la que Él se lo ha propuesto. En última instancia, Zacarías nos invita a mirar por encima del caos y la esperanza de la venida del reino de Dios, que debería motivar la fidelidad en el presente. Es decir, el hecho de que nosotros nos demos cuenta de que Dios está guiando la historia para llevarla a la consumación final, al propósito que Él desea, debería a nosotros darnos confianza, porque sabemos que Dios no va a hacer nada que sea malo, y mucho menos va a hacer algo que vaya a acabar o a lastimar con sus hijos. Entonces, eso debe darnos confianza a nosotros, en confiar en que por más caótico que parezca nuestra vida, finalmente Dios va a llevarla a su conclusión final. Hablando acerca de este mensaje de Zacarías, vemos que la naturaleza específica de las visiones y oráculos de Zacarías se combina con su visión panorámica de la historia. Es decir, Zacarías se fija en lo personal, pero también ve de una manera más global todo lo que está sucediendo en la historia, ¿verdad? No solamente se trata de mi vida, no solamente se trata de tu vida, se trata realmente de toda la historia, de toda la humanidad. Y eso es lo que está viendo Dios, ese aspecto global de toda la humanidad. Vemos cómo Dios es el maestro pintor en toda la historia, imaginando un mundo mejor e inspirándonos para que así sea. Jehová se preocupa por lo ordinario y también por lo espectacular, ¿verdad? De las dos maneras, él se preocupa por las dos cosas, se preocupa también de lo cotidiano, pero también se preocupa de lo demás, de lo que tiene que ver con toda la humanidad y lo que tiene que ver con todos los reinos y la historia de nuestro mundo. Algo importante o que aprendemos en Zacarías acerca de Dios es que Dios está llevando la historia a su consumación final, pero en medio de esa historia surge una figura mesiánica que la representa de dos maneras aquí en Zacarías. Por un lado, presenta a Josué y a Zorobabel. Josué, el sacerdote que regresa con el primer grupo que ha regresado del exilio, que de hecho es guiado por Zorobabel. Este Zorobabel desciende del linaje de David. Entonces, para Zacarías, él empieza a vislumbrar que la era de la salvación queda caracterizada por el surgimiento de un rey ideal futuro, que también encarnará el sacerdocio ya purificado. Entonces, para Zacarías, este nuevo Mesías que vendría, ejercería por lo menos dos ministerios: el ministerio de un rey y el ministerio de un sacerdote. Entonces Zacarías ya empieza a vislumbrar esto, un Mesías que ejercerá esta doble función de rey y sacerdote. Pero también Zacarías logra vislumbrar que la reconstrucción del templo de Jerusalén es un signo del regreso de Dios a Jerusalén para permanecer por siempre y santificar la tierra. Recordemos todos los mensajes anteriores, Isaías, Ezequiel, todos estos profetas que empezaron a imaginarse cómo Dios iba a establecer otra vez su templo
en Jerusalén y que a partir de ahí saldría la salvación para todas las naciones. Entonces Zacarías también lo va a utilizar, ¿verdad? Y va a ver que esta reconstrucción que están haciendo en su época es un signo de que Dios está cumpliendo su promesa. Y nosotros que ya tenemos el Nuevo Testamento, sabemos que es verdad, porque en ese templo, más adelante va a venir a ser presentado Jesucristo, ¿verdad? Y Él va a ser y de Él saldrá la bendición hacia todas las naciones. Otra cosa que alcanza a ver Zacarías es que pueblos paganos se convertirán y pasarán a pertenecer también al pueblo de Dios. No solamente Zacarías lo vio, como lo hemos mencionado, Zacarías toma mucho de los otros profetas. De hecho, este asunto de la salvación para gente fuera de Jerusalén, gente fuera de los judíos, no es exclusivo de Zacarías. Ya muchos profetas antes lo han manejado, ¿verdad? Como un Dios que se interesa no solamente por un pueblo étnico, sino realmente se interesa por todo el mundo.